Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es una bendición para mí saludarles y espero que se encuentren muy bien, que ya hayan despertado. Creo que hemos notado el cambio tan drástico del mes en el que nos encontramos, mayor tráfico, mayor afluencia. Tomemos nuestros respectivos cuidados y medidas, hermanos, para que todo cuanto planeemos podamos realizarlo con la ayuda de Dios en éxito y con bendición. Vamos a iniciar la escuela dominical en esta hermosa mañana y vamos a elevar primero una oración para pedirle al Señor que Él nos acompañe, amén, durante este tiempo de alabanza, de meditación en su palabra, de aprendizaje, que podamos en todo lo que hagamos bendecir el nombre del Señor, pero también podamos ser edificados grandemente por su palabra, amén. Vamos a orar que también aquellos hermanos que todavía están despertando, quizá todavía están desayunando rápidamente, esa es una de las ventajas, desventajas de este modo online, ¿verdad? De nuestra escuela dominical. Pero agradecemos al Señor porque ustedes tienen ese ánimo y ese deseo de aprender más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder glorificarte, de poder honrarte, Señor, a través de tu divina palabra. Te rogamos, Señor, que tú recibas la gloria y la honra en todo cuanto hacemos, Señor. Que en esta mañana que nos disponemos a meditar, Señor, y a aprender de tu palabra, que seas tú, Señor, quien nos dirija a través de ella, en el consejo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo en el cual mis hermanos, Señor, disponen su corazón también para que juntos aprendamos más y más de ti. Que aquellos que todavía han de conectarse puedan hacerlo pronto, Señor, y disfruten juntamente con nosotros el estar delante de tu presencia y el meditar en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero, hermanos, que ustedes me acompañen a entonar un canto muy hermoso que lleva por título, bueno, es un himno que lleva por título Las pisadas del Maestro. Amén. Dice de la siguiente manera: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz.
Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Aleluya. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios, porque solamente Él es bueno y para siempre, siempre es su misericordia. Puedo decir, hermanos, que, como dice este canto, las pisadas del Maestro. Este tiempo en el que nos encontramos, este diciembre, hermanos, es un tiempo de remembranza que trae a nuestra memoria lo que conmemoramos, el nacimiento, la llegada a esta tierra de manera física de nuestro Señor Jesucristo. Esa entrega tan humilde, tan hermosa, tan llena de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo al despojarse de sus vestiduras reales para venir a esta tierra. Y hay algo cierto, hermanos. Queremos seguir las pisadas del Maestro, pero estoy seguro que aún en sus primeros pasos terrenales y físicos de nuestro Señor Jesucristo, siendo un pequeño, aún no alcanzamos ni siquiera la magnitud de las primeras pisadas de nuestro Maestro, porque aún siendo un pequeño infante, estaba lleno de entrega, amor, humildad, que nosotros todavía se gestan y continúan formándose en cada día mayores proporciones en nuestra vida. Qué hermoso es sentir que tenemos una meta por la cual vivimos, por la cual nos esforzamos y perseguimos, que es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en esta tierra. Quiero invitarles, hermanos, para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras, en el capítulo 2, versículos 21 al versículo 25 de la primera carta de Pedro. Y vamos, hermanos, a considerar un tema que es muy importante. Lo he abordado en múltiples ocasiones durante las veces que me ha tocado impartir la escuela dominical. Una de las últimas fue cuando hablé acerca de los tres padecimientos que tiene el creyente por servir a Cristo, o las tres grandes luchas que tiene. Lucha contra el pecado toda la vida, porque aunque nos convertimos no dejamos de luchar contra el deseo de nuestra carne. Luchamos contra el desprecio de la gente y luchamos también contra las huestes del enemigo. Pero al final concluimos que mientras permanezcamos en Cristo tenemos la victoria ante cada uno de esos desafíos. Y quiero, hermanos, que consideremos en esta mañana una lección muy importante que habla acerca de padecer por nuestro Señor Jesucristo. Y qué tiempo más oportuno, hermanos, para hablar no solo del gozo, sino también del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero decir que Cristo haya padecido por haber nacido en un pesebre, porque estoy seguro que nuestro Dios lo hizo gustosamente, despojarse de su reino, de su trono, de sus vestiduras reales, para venir a nacer en uno de los más humildes de los lugares. Porque en cada acto, en cada situación, en cada circunstancia, nuestro Señor Jesucristo no ha dejado de enseñarnos y hablarnos a través de ellas. Qué maravilloso es mirar que tenemos y servimos a un Dios de propósitos, a un Dios de poder, a un Dios que no hace nada por coincidencia ni por casualidad, sino un Dios de propósitos y planes perfectos y eternos. Que si bien es un Dios de poder, de autoridad, pero también un Dios de entrega y un Dios de ejemplo.
Y quisiera, hermanos, que consideremos, y vamos a dar primero lectura a la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, y lea juntamente conmigo, por favor. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice el versículo 23. El versículo 21. En la parte final, para que sigáis sus pisadas. A veces nosotros, hermanos, cuando entonamos los himnos, a veces lo entonamos sin entendimiento. Y hace un momento cantábamos, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. ¿Qué viene a nuestra memoria cuando entonamos este canto? Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quizá a veces viene a nuestra memoria la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo al enseñar la palabra de Dios. Decimos, quiero ser como el Maestro, que se podía parar frente a muchos y enseñar y hablar con gran dominio, elocuencia y poder del Evangelio, del reino de los cielos. Quizá viene a nuestra mente, quiero seguir sus pisadas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero seguir las pisadas, hermanos, de nuestro Maestro, también es estar dispuestos a padecer por Él, como Cristo padeció por nosotros. Ante este tema, hermanos, padeciendo por Cristo, hay una verdad que debemos tener muy presente. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro ejemplo del siervo sufriente. Ahora nosotros, como servidores del Señor, debemos sufrir si fuera necesario, así como nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros, aún siendo inocente. En el ideal cristiano, lo que hacemos o el servicio que prestamos no es un trabajo para un patrón terrenal o para obtener alguna remuneración económica o posición. Servimos con el fin de agradar a Dios, pero ¿qué hacer cuando a pesar de agradar a Dios se nos trata injustamente? El apóstol Pedro testifica, hermanos, que eso fue lo que le sucedió al Señor Jesús y que no nos debemos nosotros de asombrar si como hijos de Dios tenemos que padecer por causa de nuestra fe. Cuando nos toque ser probados es cuando tenemos que seguir las pisadas de nuestro modelo a seguir, las pisadas del Maestro, del Señor Jesucristo. Hermanos, padeciendo por Cristo. Es importante, hermanos, que reconozcamos que hemos sido llamados a seguir las pisadas del Señor.
El versículo 21 inicia cuando Pedro dice claramente, pues para esto fuisteis llamados. El Señor Jesucristo, hermanos, advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían múltiples aflicciones, pero Él les dijo que confiaran en Él, porque Él había vencido al mundo. El llamado a ser como nuestro Señor Jesucristo, quien no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sus privilegios y tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses 2, 5 al 8. Un siervo, hermanos, es una persona enteramente entregada o sometida al servicio de su Señor. No reclama derechos o privilegios, sino soporta pacientemente. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que padezcáis por Él. Si tenemos, hermanos, que pasar por el fuego de la prueba, lo haremos con gozo, así como Cristo lo hizo también por nosotros. La exhortación de Pedro en estos versículos, hermanos, a seguir las pisadas de Jesús. Aquel hombre, Pedro, el ex pescador, aprendió por experiencia propia las terribles consecuencias de no seguir el camino de sufrimiento por Cristo, lo cual lo llevó a negar al Señor Jesús en 3 ocasiones. Pero el apóstol aprendió la lección y con gozo estuvo dispuesto a morir antes que renunciar nuevamente al Señor Jesucristo. Al hablar, hermanos, del padecimiento por Cristo, cabe resaltar precisamente, hermanos, que esto es un llamado en la vida del creyente. A veces creemos que podemos evitar el dolor, el sufrimiento ante ciertas situaciones. Y pensamos que siempre habrá una vía fácil, una vía alegre para resolver todos nuestros asuntos, nuestros problemas, sin necesidad de sufrir o padecer. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, evidentemente nos dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si hay algo, hermanos, que la vida del creyente no es fácil. Es decir, la vida del creyente no es fácil, no es sencilla, no es miel sobre hojuelas y no es un llamado cualquiera. Es un llamado incluso, hermanos, al sufrimiento. Y quizá dijésemos, bueno, si el Señor nos llamó al sufrimiento, ¿quién estaría dispuesto a rendirse por Él? Por algo el Señor dijo en Marcos capítulo 8, versículo 35, y todo aquel que salvare su vida, la perderá. Pero todo aquel que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Decidir, hermanos, servir a nuestro Señor Jesucristo es comprender plenamente que nos espera un camino complicado, desafiante, pero esta misma conciencia nos revela lo que este mismo versículo dice. Cristo nos ha dejado el ejemplo. Esta semana, hermanos, estuve escuchando una canción muy hermosa que entona una intérprete llamada Cari Jove, que se llama Hermoso Amor. Y en parte de su letra dice, Cristo, en tu sufrimiento, tú pensabas solamente en mí.
La determinación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al haber venido a esta tierra, era de pleno conocimiento que le esperaba una vida de sufrimiento. Aquel infante que lloraba sobre aquel pesebre tan inocente, tan pequeño, tan hermoso, tan sublime. Hermanos, fue el mismo que se ofreció estando a la diestra del Padre, que se despojó de sus vestiduras reales, consciente de que le venía una vida muy difícil, hermanos, para nada sencilla. Cristo es nuestro ejemplo para aquellos que sufren. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Reconocemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Pero hay que entender en qué forma Él es nuestro ejemplo de sufrimiento. No estoy diciendo que la vida del creyente se base únicamente en el dolor y el sufrimiento. Tenemos que entender de qué manera Cristo es ese ejemplo de sufrimiento digno de imitar. El sufrimiento, hermanos, no es común en todos, o no es común, y mejor dicho, para todos. En este mundo padecen tanto los que tienen menos como los que poseen mucho. Así que no importa la posición que el cristiano tenga, pues ha sido llamado a soportar aflicciones por causa de su fe. Tenemos que seguir a Jesús en el camino de sacrificio. Él dejó su gloria para venir a este mundo a dar su vida por nosotros. A menudo, hermanos, se nos olvida que hemos sido llamados por el Señor a cargar día tras día nuestra cruz y seguirle por el camino del sufrimiento. El ejemplo, hermanos, o una parte de ese ejemplo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente que Él nos ha dejado un ejemplo del llamado al sufrimiento por el sacrificio. No siempre, hermanos, es fácil servir al Señor. Cuando decidimos ayunar, qué difícil, hermanos, es abstenernos de los alimentos. Y hasta pareciera que el enemigo confabula contra nosotros y ahí vamos echándole la culpa al diablo de todo lo que pasa, ¿verdad?, en nuestra vida. El día que dices, hoy, Señor, voy a guardar ayuno para ti, es el día que alguien te va a invitar a desayunar. Es el día que alguien te va a ofrecer, lo más rico es el día que cuando abras quizá tus redes sociales te vas a encontrar con puros videos de comida. No es fácil, hermanos, servir a Cristo. Cuando decidimos buscar al Señor de madrugada, cuando decidimos ir a la casa de Dios, qué fácil sería decir, hermanos, que yo no voy al culto porque hay frío. Hermanos, si Cristo pudo soportar el sufrimiento de los clavos atravesando sus manos, ¿acaso no vale, hermanos, el esfuerzo y sacrificio de nuestra parte de soportar quizá a veces sí el frío? A veces es llamativo cuando en algunas iglesias, a veces hay culto, tienen algún programa especial y por algún motivo la iglesia no llega. Y he escuchado a algunos hermanos decir en algunas ocasiones, no vinieron los hermanos de azúcar, ¿verdad? Porque se derriten si les llueve. Algunos tienen motivos de salud por los cuales no asisten cuando llueve. Pero a lo que voy, hermanos, cuando comento esto, es que para nosotros cualquier pequeño detalle limitante es excusa suficiente para no conectarnos y para no ir al culto. Si hay algo, hermanos, en lo que Cristo nos ha dejado ejemplo,
es en el sacrificio. Servir a Dios, hermanos, no es miel sobre hojuelas, definitivamente, pero tenemos un ejemplo digno de imitar, el de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llamado a dar, hermanos, ese esfuerzo. La renuncia, hermanos, es otra huella de Cristo sobre la cual tenemos que caminar. Él renunció a todo por amor a nosotros. Todo el dolor que sufrió fue inmerecido. Habrá muchas ofertas en nuestra vida muy tentadoras que vendrán a nuestro encuentro, pero muchas de ellas intentarán llevarnos por el camino de la perdición, por lo que tenemos que renunciar y seguir el camino de la victoria eterna. Además, hermanos, del sacrificio, el ejemplo del sufrimiento de Cristo también nos habla acerca de la renuncia. Cristo renunció a sus vestiduras reales, a su trono. ¿Acaso no nos podemos despojar nosotros de una décima parte de nuestro salario? ¿De una décima parte de nuestro aguinaldo? Ay, hermano, pues que no va a alcanzar para la cena. Hermanos, Cristo se despojó de un trono real. Nosotros también debemos, hermanos, aprender a renunciar a todo aquello que pertenece al Señor, como nuestro tiempo, nuestra vida, pero también a renunciar a todo aquello que pudiera desviarnos del propósito de Dios. Para nuestros jóvenes, renuncien a aquellas personas que no son bendición para su vida. Podrá doler, pero traerá grande recompensa en nuestra vida. La comunión con Cristo no haya igual. Mejor es la compañía de nuestro Dios. Podía decir el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Así es, hermanos, mejor es la compañía de Dios que 1000 falsos amigos. Para nuestros hermanos, renuncien a esos chats que les están siendo piedra de tropiezo. Renuncien a todas esas cosas que de antemano entendemos y conocemos que no son bendición para nosotros. Y a veces como que nos queremos jugar al sí puedo y soy fuerte. Lo mejor es apartarnos de todo ello. Cristo es nuestro ejemplo de renuncia, hermanos. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos que se compare a la paz, el gozo y la bendición que Dios tiene para aquellos que obedecen su palabra y sus preceptos. Pedro nos exhorta, hermanos, a seguir el ejemplo de Cristo, que se distinguió por su paciencia, humildad, integridad y honestidad. Él dice, el cual no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. El apóstol, como discípulo de Jesús, fue testigo cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín ante el atrio del sumo sacerdote. Conocía también lo que sucedió en el juicio ante Poncio Pilato. Los sumos sacerdotes y los ancianos acusaron al maestro, pero él no respondió. Pedro añade que el Hijo de Dios encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Jesús confió su persona y su causa al Padre, el juez justo. ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos, cuando somos tratados injustamente? Nuestra actitud ha de ser la misma. No seamos vengativos, sino todo lo contrario. Bendigamos a los que nos hacen mal y dejemos nuestra causa a aquel que nos juzga rectamente. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento, hermanos. En este servicio al Señor, muchas personas tratarán incluso de interponer malos comentarios, acciones sumamente premeditadas incluso, con el propósito de hacernos enojar, de hacernos salir de nuestros cabales. Pero debemos recordar que vale la pena sufrir y padecer por causa de Cristo
en humildad, en entrega y en honestidad. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y por último, hermanos, además de saber que hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro ante el sufrimiento y que Él es nuestro máximo ejemplo con respecto al sufrimiento, debemos seguir al Señor Jesucristo en el camino de la gloria. Una de las verdades muy ciertas de la vida cristiana es que nosotros no seguimos las pisadas de un líder que nos conduce a un final fatídico. Más bien, seguimos las pisadas de un guía que nos conduce a la gloria eterna. Seguimos a Jesús hasta el final porque Él traerá una recompensa eterna a nuestra vida. La Biblia dice, hermanos, que hay dos caminos o dos sendas por donde podemos transitar en esta vida. El camino ancho, el cual muchos transitan, o el camino angosto. El camino ancho, hermanos, es un camino fácil, pero su final es trágico y está lleno de dolor y sufrimiento eterno. El segundo es el camino angosto y pocos son los valientes que transitan por él, pues es un camino por el cual hay que pasar por ciertas pruebas que pudieran causar aflicción y dolor, pero esto es un poco de tiempo, ya que su final es un final de gloria eterna al lado de aquel que nos llamó a seguirle. Seguir las pisadas del Maestro, hermanos, no solamente es en el dolor, sino también a la gloria eterna. Dice Pedro en el último versículo del capítulo 2, es decir, el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa palabra, hermanos, obispo, en griego es episcopos. Es una palabra griega que quiere decir supervisor, vigilante. Dios es el pastor y el que vela por nuestras vidas, hermanos. Nos cuida con amor, nos protege con su poder y nos guía por el buen camino, por su sabiduría. Por lo tanto, no hay nada por lo cual debamos temer ante los padecimientos. Por el contrario, confiemos en el cuidado protector del Omnipotente, quien endereza nuestra senda, convirtiendo nuestros padecimientos en bendiciones para creer y servir en su obra con efectividad. Pedro utiliza la palabra ejemplo, que proviene del griego que significa maestro, alumno. Cuando él habla del ejemplo, hermanos, habla de una palabra que significa un ejemplo como el que hay entre un maestro y un alumno. Es decir, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno se somete a una disciplina necesaria para poder graduarse algún día, pero todo su esfuerzo es altamente recompensado cuando al final de la carrera podemos eludir y ostentar aquel título que nos dará recompensa ante ese esfuerzo. En esta vida, hermanos, estamos en la escuela de Dios. No podemos escapar a la materia llamada pruebas. Al igual que Pedro, puede que nos haya tocado estudiar esta materia y la primera calificación que obtuvimos la hayamos reprobado. La buena noticia es que no es la calificación final. Estamos en un proceso y podemos volver a presentar el examen y aprobarlo con la ayuda del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. No solamente, hermanos, en las bendiciones, sino aún en las aflicciones que la vida del creyente puede atravesar. Con determinación, sigamos la senda del Señor Jesucristo. Y yo le invito que este tiempo navideño
se tome la oportunidad de leer los evangelios y estudiar un poco acerca del principio de la vida terrenal, física de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que estará usted asombrado de mirar con cuánta sabiduría, autoridad, humildad y poder nuestro Señor Jesucristo nació y creció en esta tierra. Hay mucho que aprender de nuestro Maestro, hermanos. Aún desde la entrega, desde su pesebre, Cristo era nuestro claro ejemplo de sufrimiento, de sacrificio, de entrega, de despojo. Él merece, hermanos, nuestro mejor esfuerzo. Es difícil, pero no es imposible. La mejor manera de lograrlo es pedirle al Espíritu Santo que ponga siempre en nosotros el querer como el hacer. Que haga nacer en cada uno de nosotros el amor por su obra, por su palabra. De manera que venga lo que venga, la misma determinación que ardía en el corazón de nuestro Señor Jesucristo sea implantada en nosotros por su Espíritu Santo. De manera que nos impulse a vivir con plena entrega a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, en esta mañana y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Quiero seguir las pisadas del Maestro. No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Oremos, hermanos. Dios y buen Padre, en esta hermosa hora, Señor, te doy gracias por la oportunidad tan maravillosa, Señor, que nos das de tener tu ejemplo, del llamado que nos has hecho, Señor, a seguir tus pisadas, y no solamente en la vida en bendición, sino también en las dificultades, en las pruebas, en las luchas. Si hay algo cierto, Señor, que la vida del creyente no es miel sobre hojuelas, que nuestro llamado no es sencillo y que en ningún momento nos prometiste una falsa esperanza, sino que siempre nos has hablado con transparencia, con la verdad, con poder, con sinceridad, Señor. Te agradecemos enormemente tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos sostiene en todo tiempo. Gracias porque no nos dejas. Y en esta mañana, Señor, y en esta hora, te pedimos que tu Espíritu Santo implante siempre en nosotros, Señor, cada día ese amor y esa pasión que ardían en tu corazón, que te llevaron a despojarte, Señor, de tu trono, que te llevaron a entregarte, Señor, a sacrificarte por amor a nosotros. Cristo, si tú moriste por nosotros, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias por ser nuestro máximo ejemplo. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que todavía no estamos a la altura tan perfecta como la tuya, pero que perseguimos, Señor, tu ejemplo, que nuestro propósito es ser cada día más como tú. Ayúdanos a soportar las duras pruebas. Ayúdanos a soportar con amor, Señor, cada circunstancia que viene a nuestra vida. Tú eres nuestro ejemplo. Queremos seguir tus pisadas, oh Maestro. Gracias, buen Dios, por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Aleluya. Sigamos sus pisadas siempre. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos. Oramos para despedirnos, no sin antes recordarles que hoy a las 5 de la tarde les esperamos en la casa de nuestro Dios
para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Iniciemos, hermanos, el primer domingo de este mes, como es debido, en la casa de nuestro Dios, para darle gloria, para darle honra, pese a todo lo que hemos pasado durante este año, pese a las amenazas que hemos escuchado de nuevas variantes y de los peligros que hoy acechan. Dios ha sido fiel y permanece fiel a nuestra vida. Vamos a orar para darle gracias a Dios y ponernos en sus manos. Si Él nos permite, la vida y la salud, hermanos, nos veremos a las 5 de la tarde en la casa de Dios para juntos alabar y glorificar su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que han apartado, Señor, el tiempo oportuno para conectarse y que juntos, Señor, meditemos en el consejo de tu bendita palabra. Gracias porque eres fiel siempre a nuestras vidas y nos guardas. Gracias porque tu amor y tu misericordia son grandes a nuestra vida. Te rogamos, buen Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Que tu presencia inunde nuestras vidas. Guárdanos, Señor, con bien. Si fuere en tu misericordia y en tu voluntad, Señor, que tuviéramos vida hoy por la tarde, permítenos llegar a tu casa para adorarte, para glorificarte. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Seguimos gozándonos en el Señor y nos vemos a las 5 de la tarde. Amén.